El crimen más repugnante en Coyoacán. Tirados a la calle como basura, Ricardo y Lucía hicieron lo impensable. Después de años de sacrificio, de tamales y rosarios rezados, sus padres, don Javier y doña Elena, de rodillas, bajo una lluvia helada que parecía el castigo de Dios, vieron cómo la puerta de su hogar, el último refugio, se cerraba en sus caras. Pero la carta secreta, oculta en el broche de plata, y lo que estaba dentro de la caja de puros, revelaron un secreto familiar millonario. Querían heredar, pero la justicia de Dios convirtió la codicia en la peor maldición. Llora de rabia y luego llora de alivio. Verás a los hijos implorar de rodillas por lo que perdieron. Velo ahora. La llovizna fina y fría de noviembre caía implacable sobre el asfalto envejecido del barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, pareciendo llorar junto al corazón de doña Elena. Tenía 78 años y sentía el cuerpo temblar, no solo por el viento cortante, sino por el dolor que le desgarraba el alma. Un dolor más profundo que cualquier frío. Sostenía la pequeña maleta de tela, regalada por sus hijos hace décadas, y apretaba contra su pecho su rosario de madera oscura, reliquia de su madre. Miraba la puerta de esa casa, la única que conoció por 50 años, y veía el reflejo de su vida entera desmoronarse en el charco de agua sucia a sus pies. Era ahí, en ese portal de azulejos descoloridos, donde había plantado el cactus que florecía cada otoño, y era ahí donde ahora sus propios hijos la echaban como a un animal indeseado, sin piedad. Don Javier, su esposo, también de 78 años, tenía la mirada fija en la figura de su hijo mayor, Ricardo, cuya enorme sombra llenaba el umbral de la puerta. Los lentes de don Javier estaban empañados por la humedad y las lágrimas que se negaba a derramar frente al hombre que tanto le decepcionaba. Sus manos callosas, que por años habían moldeado madera fina en la carpintería que montó con tanto sacrificio, agarraban firmemente el viejo bastón, su único apoyo. La voz de Ricardo, fría y metálica, resonaba en la calle desierta, amortiguada por la cortina de agua. «Váyanse ya, no se queden aquí parados. El comprador viene mañana y necesito que esta casa esté vacía». Su hija, Lucía, estaba justo detrás, encogida, con el rostro escondido por una bufanda de lana. No se atrevía a mirar a sus padres, pero tampoco movía un músculo para defenderlos. La complicidad silenciosa de Lucía era una puñalada más dolorosa que las palabras crueles de Ricardo. Doña Elena recordaba cuando Lucía era una chamaca pequeña, a quien enseñó a hacer tamales en Navidad, usando las hojas de maíz que traían de la finca del abuelo. Cómo la dulzura de aquella niña se había transformado en esta mujer de mirada distante y corazón de hielo. Aquel momento, bajo el temporal en el corazón de Coyoacán, era el precio de la ingratitud, la cosecha amarga de una vida de dedicación. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas para que podamos sentir esa conexión de corazón. Ricardo hizo un gesto brusco, empujando la puerta con fuerza. El chirrido fuerte parecía el grito de la propia casa, protestando contra la maldad que se acababa de instalar allí. «Y no vuelvan nunca», gritó, y el sonido fue tragado por el ventarrón. Don Javier y doña Elena vieron la madera oscura cerrarse, sellando el destino y la separación. Estaban solos en la calle, bajo la lluvia que los empapaba hasta los huesos, sin tener a dónde ir. Habían dejado la vida entera atrás, la fe, los recuerdos y, sin que lo supieran, un secreto que cambiaría todo. Lo que los hijos no sabían, mientras echaban a sus padres, era que sobre la vieja mesa de comedor de cedro, en la sala oscura, yacía una carta. No era una carta de súplica, ni de perdón, sino un último testamento de amor y dignidad.
La carta estaba doblada con precisión militar, sellada con el pequeño broche de plata, el único objeto de valor sentimental que doña Elena no había podido llevar consigo en la prisa desesperada del desalojo. Este objeto, ignorado por los hijos durante mucho tiempo, era la llave que abriría la puerta a una verdad que jamás se atreverían a imaginar. Era una verdad que hablaba sobre la casa, sí, pero también sobre la vieja caja de puros cubanos de don Javier, escondida por años detrás de una pared falsa en la pequeña y empolvada biblioteca. Los hijos estaban tan enfocados en la venta rápida de la casa y en la promesa de dinero fácil que ni notaron la ausencia de ese objeto que su padre valoraba. La caja no contenía puros, ni el poco dinero del que ellos estaban al tanto. Guardaba la escritura original de propiedad y la prueba de una provisión financiera que don Javier y doña Elena habían construido en silencio, migaja por migaja, con el trabajo de una vida. La carta contenía el hilo conductor, la pista sutil que ligaba el rechazo de los padres a la repentina pérdida de todo. Si hubieran tenido un mínimo de humanidad, si hubieran permitido que sus padres pasaran esa noche de lluvia bajo un techo, habrían leído el mensaje en el momento oportuno. Pero la codicia tenía prisa, y la prisa era la enemiga de la fortuna que se les escurría de las manos. En ese momento ellos tenían el inmueble, pero no tenían la dignidad, y esa falta de carácter les costaría caro. Y fue así, bajo el aguacero en Coyoacán, que don Javier y doña Elena comenzaron su caminata lenta, un paso a la vez, rumbo a lo desconocido, pero libres de la toxicidad de su propia sangre. Miraban el cielo gris, y aún en la oscuridad sentían una extraña sensación de paz. El plan de justicia de Dios estaba en movimiento, y la vida, como dice el dicho popular, preparaba un desquite para esos hijos ingratos. La humillación de hoy sería la semilla de la redención de mañana. Para entender la profundidad de la traición, había que volver al tiempo, a la juventud de don Javier y doña Elena, cuando el amor construyó la casa ladrillo a ladrillo. Don Javier, un carpintero talentoso, soñaba con darle a su madrecita Elena un hogar que no fuera en una vecindad apretada, sino un refugio con un pequeño patio para que ella pudiera cultivar sus plantas. Compraron el terreno en Coyoacán, cuando el barrio aún era más sencillo y alejado, con el dinero sudado de don Javier vendiendo muebles en el Tianguis, mercado sobre ruedas de la colonia Roma, trabajando de sol a sol, comiendo solo frijoles y tortillas para ahorrar cada centavo. Doña Elena, por su parte, complementaba la renta vendiendo pan dulce y atole de chocolate en las mañanas frías, frente a la parroquia de San Juan Bautista, la iglesia principal del barrio. Ella siempre fue una mujer de fe inquebrantable, y su único lujo era la gran imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe que presidía la sala de estar, siempre adornada con cempasúchil, flor de muerto, en otoño, y rosas rojas en invierno. La vida era simple, marcada por la cadencia de las misas dominicales y por el olor a maíz tostado, pero estaba repleta de dignidad, algo que los hijos ahora parecían haber olvidado por completo. Cuando Ricardo y Lucía nacieron, la alegría llenó la casa, y el sacrificio de los padres se multiplicó. Don Javier no bebía, no jugaba y dedicaba cada peso al futuro de los chamacos. Quería que ellos tuvieran lo que él no tuvo, títulos universitarios. Ricardo, el mayor, fue enviado a estudiar administración y Lucía cursó una facultad de diseño con la esperanza de tener una vida más cómoda. Los padres daban todo, vistiendo ropa modesta, pero garantizando que los hijos tuvieran siempre lo mejor, aun si eso significaba que los ahorros se agotaran. El gran error, quizás, fue el exceso de celo. Ricardo, al volver de los estudios, no consiguió mantener el empleo y rápidamente se hundió en deudas de juegos e inversiones arriesgadas, culpando siempre a la falta de capital inicial por su quiebra. Lucía se casó con un hombre ambicioso,
que la presionaba constantemente a exigir a sus padres una vida de lujo que ellos jamás podrían ofrecer. Ambos veían la casa antigua de Coyoacán, con su terreno valorizado, no como el santuario de la familia, sino como un activo financiero que necesitaba ser liquidado. El contraste era doloroso. Don Javier y doña Elena, aún activos, pasaban el tiempo cuidando su pequeña huerta en el patio trasero, donde plantaban aguacates y chile serrano. Doña Elena, con su rebozo en los hombros, usaba el metate para moler los ingredientes del mole que preparaba para los nietos, esperando en vano por sus visitas. Ellos tenían valores a la antigua: respeto a los mayores, gratitud y la certeza de que la riqueza no se mide en dinero, sino en paz de espíritu. Los hijos, sin embargo, venían solo para discutir. Ricardo llegaba en su coche importado, contrastando con el camión, autobús, que los padres tomaban para ir al mercado, y llenaba la casa con la tensión de sus exigencias. «Ustedes no entienden de negocios, papá. Ese dinero quieto aquí es un insulto», gritaba. Lucía, por su parte, llegaba llena de joyas falsas, quejándose del vecindario humilde y del olor a comida callejera que venía del mercado. El sacrificio de los padres era visible en cada detalle. Los ahorros de don Javier, que deberían garantizar su vejez tranquila, estaban siendo drenados por los préstamos silenciosos que él hacía para ayudar a Ricardo a salir del hoyo. Doña Elena había vendido hasta algunas de las pocas joyas de familia que había heredado para pagar la entrada del apartamento de Lucía, que nunca la invitó a vivir allí. Todo eso era hecho bajo el manto del amor incondicional, la creencia ingenua de que un día los hijos despertarían a la gratitud. Pero la ingratitud era una enfermedad profunda. En el último día de Muertos, mientras doña Elena preparaba la tradicional ofrenda con pan de muerto y fotos de los abuelos, esperando que los hijos vinieran a honrar a los antepasados, la casa se quedó vacía. Ricardo dijo que tenía una reunión muy importante en la Colonia Condesa, y Lucía alegó un viaje de último momento. Fue ese día, viendo la casa silenciosa y la ofrenda intacta, que don Javier y doña Elena comenzaron a entender la soledad real que les esperaba. La casa, que siempre fue un símbolo de seguridad y unión, se convirtió en el principal campo de batalla. Ricardo y Lucía presionaban para vender, argumentando que los padres estaban demasiado viejos para cuidar un inmueble tan grande, y que un apartamento pequeño sería más práctico. Usaban la vulnerabilidad de sus padres como arma, disfrazando la codicia con falsas preocupaciones. «Vamos a vender, mamá, es por tu bien», decía Lucía con la voz suave, pero la mirada fría de depredadora. Los padres se resistían, no por el dinero, sino porque esa casa representaba su dignidad. Era allí donde habían erigido su altar, hecho sus oraciones y criado a sus hijos. Mudarse significaba arrancarles el alma misma. Sin embargo, el desgaste emocional era inmenso. Don Javier pasaba las noches en vela, rezando su rosario en secreto, pidiendo a la Virgen de Guadalupe por una señal, una solución para la miseria moral que había invadido su hogar. Mientras los hijos planeaban la venta, los padres guardaban el secreto. Habían planeado la herencia de una forma peculiar, buscando protegerse a sí mismos y garantizar la seguridad de los hijos. Pero la maldad de los chamacos fue más rápida que la fe de los padres. Ellos no sabían que la casa ya era legalmente de los hijos hacía 10 años. Con una cláusula protectora que Ricardo y Lucía nunca se tomaron la molestia de leer, enfocados solo en la fecha de la posesión. La vida de don Javier y doña Elena era una lección de simplicidad y fe, una narrativa común a tantos ancianos en Latinoamérica, el sacrificio por el futuro de la prole, que se vuelve contra ellos. La esperanza se apoyaba en los pequeños milagros del cotidiano.
El olor del café de olla por la mañana, la oración a San Judas Tadeo por protección y la promesa silenciosa de que Dios no abandonaría a aquellos que andaban en el camino de la honra. El punto de ruptura vino una tarde gris, cuando Ricardo llegó a la casa con un abogado. No fue una discusión, sino una emboscada legal, fría y calculada. Don Javier estaba en el pequeño taller en el patio trasero, lijando la madera de un banco, mientras doña Elena regaba sus flores. El abogado, un hombre joven y de traje caro, ignoró a los padres y fue directo al asunto, hablando en términos jurídicos complejos sobre ejecución de títulos y necesidad de liquidez inmediata. Ricardo, de pie al lado del abogado, mantuvo un tono de falsa preocupación que apenas conseguía disimular su impaciencia. Lo intenté, papá, lo juro, pero mis deudas son urgentes. Si no vendemos ahora, el banco se lo llevará todo y el perjuicio será mayor. Por el amor de Dios, firmen estos papeles para agilizar la venta, imploró. Pero no había súplica en su mirada, solo la sed de dinero. Lucía llegó poco después, fingiéndose de chocada, diciendo que acababa de saber de la situación y que era la única salida. Doña Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Vender? Pero esta es nuestra casa, mijo. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó la voz embargada, el rosario apretado entre sus dedos temblorosos. Ricardo no pestañeó. Respondió con la crueldad que solo la codicia permite. Ya lo dije, mamá. Pueden ir a un asilo, o les alquilamos un cuartito en el centro cerca del Zócalo. Pero esta casa tiene que irse. Es la única forma de yo salvar mi vida. El shock fue tan grande que don Javier dejó el trozo de madera caer al suelo. El ruido hueco resonó en el patio como un disparo. Miró a su esposa, que estaba pálida, y vio allí no más a sus hijos, sino a dos extraños de alma vacía. El abogado carraspeó y entregó los documentos. Don Javier, con la dignidad que le restaba, se negó a firmar. Yo no voy a firmar. Esta casa es nuestro hogar. No nos van a sacar de aquí, dijo con firmeza sorprendente, pero su voz era un hilo tenue contra el mar de egoísmo. La negativa de don Javier desencadenó la furia de Ricardo. Rasgó los papeles y en un acceso de rabia descontrolada agarró los brazos de su padre. «No tienes elección. La casa ya está vendida, padrecito. Tu destino está sellado», gritó, empujando a su padre con violencia. Lucía, finalmente, rompió el silencio, no para defender a sus padres, sino para apoyar a su hermano. «Es inútil resistir, mamá. Deja de ser terca. Estamos haciendo lo mejor para todos». En ese instante, el cielo se abrió, y la lluvia que antes era fina se volvió un aguacero torrencial, como si la naturaleza estuviera protestando. Doña Elena y don Javier fueron arrastrados por sus propios hijos hasta la sala de estar. El altar de la Virgen de Guadalupe parecía observarlos con tristeza. Ricardo y Lucía tomaron las dos pequeñas maletas, las únicas cosas que les quedaban a sus padres, y las tiraron por la puerta, a la calle empapada. Doña Elena, antes de salir, tuvo un destello de claridad. En medio del caos del desalojo, consiguió desviar la mirada de sus hijos y colocó la carta doblada sobre la mesa de cedro, sellándola con el broche de plata. Fue un acto de silencio y resignación, la última jugada de su vida. No dijo una palabra, solo dejó que la carta hablara por ella en el momento oportuno. «Váyanse, no vuelvan nunca», gritó Ricardo y cerró el portón de hierro con un estruendo que resonó por la colonia. Lucía finalmente se desmoronó en lágrimas, pero no de pena por sus padres, sino de alivio por haberse librado de lo que consideraba una carga. Don Javier, al lado de su esposa, en la acera helada, vio las luces de la casa apagarse y sintió el peso del dolor. Su honra estaba siendo lavada por la lluvia y su fe puesta a prueba. La pareja, empapada y humillada, miró la inmensidad de la calle. No había vecinos, no había alma viva para atestiguar la crueldad. Era solo la ingratitud y la lluvia.
Don Javier apretó la mano de Elena. «Vamos, mi vida, que el cielo nos valga. Dios nos guiará. Tenemos que ir lejos de aquí, donde la maldad no nos alcance», dijo, la voz casi inaudible. El asilo de ancianos en la periferia de Iztapalapa, que él había visitado meses antes bajo el pretexto de un trabajo voluntario, parecía ahora el único puerto seguro. La imagen de los padres, dos viejitos encorvados y solos, caminando en la oscuridad de aquella noche fría en México, cargando solos sus pequeñas maletas, era la personificación del abandono. Lucía y Ricardo estaban ciegos por la prisa y por el triunfo momentáneo. Mal sabían ellos que, en ese momento exacto, la ley del retorno estaba siendo activada. Pensaban haber ganado la casa, pero habían perdido la salvación. La caminata de don Javier y doña Elena, de la opulencia silenciosa de Coyoacán hasta el punto donde conseguirían tomar un camión para Iztapalapa, fue un calvario bajo la lluvia. Cada paso era pesado, no solo por la edad y la ropa empapada, sino por el peso de la traición. Doña Elena sentía el dolor de la humillación y su mente se fijaba en las palabras de Ricardo. «Nunca más vuelvan». Ella rezaba el rosario mentalmente repitiendo: «Santa María, ruega por nosotros, pobres pecadores», buscando refugio en la única fuerza que le quedaba, la fe en Nuestra Señora de Guadalupe. La lluvia era implacable y la oscuridad de la noche parecía tragar a los dos ancianos. Don Javier paró por un instante, apoyándose en un muro frío. Miró a su esposa, que temblaba incontrolablemente, y sintió una rabia silenciosa subirle a la garganta. «¡Qué barbaridad!», murmuró usando de nuevo el español, la rabia siendo demasiado fuerte para ser traducida. «¿Cómo pudieron haber hecho esto? Después de todo lo que hicimos, mija, nos sacrificamos para que ellos no tuvieran que pasar por nada de esto». El silencio de doña Elena era más elocuente que cualquier grito. Ella se acordó de cuando era una joven madre, sosteniendo a Ricardo en los brazos en la iglesia del pueblo, haciendo una promesa solemne a la Virgen, que haría todo para que sus hijos fueran gente de bien. La ironía de ese momento era cruel. Se habían vuelto prisioneros de su propio sacrificio. Mami y papi habían dado tanto que los hijos ahora creían que tenían derecho a todo, incluyendo la dignidad de sus padres. El ambiente reflejaba el dolor. El viento aullaba entre los árboles y el sonido de los coches que pasaban, indiferentes, parecía burlarse de su miseria. Se sentaron brevemente en una banca de plaza, completamente desprotegidos. Don Javier abrió su pequeña maleta, pero solo había allí lo estrictamente necesario: una muda de ropa, documentos y, escondida en el fondo, una foto amarillenta de los hijos cuando niños, sonriendo inocentemente. La visión de la foto dolía más que la lluvia fría. La tristeza de don Javier pronto se transformó en determinación. Se levantó, usando el bastón no como apoyo, sino como cetro. «No vamos a ahogarnos en este dolor, mi vida. Creen que nos derrotaron, pero nuestra riqueza no está en esa casa. Nuestra riqueza está aquí dentro», dijo, tocándose el propio pecho. Era la ley del retorno que él invocaba, la creencia de que la justicia vendría, aunque fuera por las manos de Dios. Doña Elena, inspirada por la fuerza de su marido, asintió. Se acordó de la última cosa que había hecho en la casa: la carta. La carta era su venganza silenciosa, la justicia que no necesitaban gritar, sino que actuaría por sí misma. Se dirigieron a la parada de autobús, y allí encontraron un ángel protector inesperado: el chofer del camión nocturno, un señor con rostro de buena gente que los vio temblando. El chofer, que se presentó como Pedro, un devoto de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, paró el autobús y los invitó a entrar sin cobrar el pasaje. Viendo el estado lamentable de la pareja, les preguntó, con la delicadeza de un hijo de verdad: «¿Qué les pasó, abuelitos? ¿De qué están huyendo?». Don Javier, con el nudo en la garganta, solo respondió: «Estamos huyendo de la ingratitud, mi hijo, huyendo de nuestra propia sangre».
Pedro, que era natural de Puebla y tenía profundo respeto por los ancianos, les ayudó a llegar lo más cerca posible del asilo en Iztapalapa, un lugar humilde, pero con fama de ser bien cuidado. Antes de que bajaran, Pedro le dio a doña Elena una medalla de San Judas Tadeo. Tengan fe, abuelita, el santo nunca falla a quien es bueno, la vida siempre da vueltas. Este pequeño acto de bondad, venido de un desconocido, valía más que todo el dinero que los hijos codiciaban. Mientras tanto, en Coyoacán, Ricardo y Lucía celebraban. La casa estaba vacía y sentían un alivio perverso. Ricardo encendió la calefacción y abrió una botella de tequila para brindar. Lucía, más cautelosa, dijo: «¿Crees que volverán, Ricardo? Tengo miedo. Papá no parecía bien». Ricardo rió, sarcástico. «¿Volver para qué? No tienen un tostón partido. Cambié las cerraduras. Ya son pasado, hermana. Ahora somos ricos». Pero el remordimiento, disfrazado de miedo, rondaba a Lucía. Miró la mesa y vio el sobre. «¿Qué es esto?», preguntó, tomando la carta sellada con el broche de plata que reconoció inmediatamente. Era de su abuela. Ella dudó en abrirla, sintiendo una punzada de culpa. Ricardo, impaciente, dijo: «Debe ser una súplica tonta. Tírala a la basura y brindemos por nuestra nueva vida». Lucía, sin embargo, ignoró a su hermano y desdobló la carta. Sus ojos recorrieron las líneas escritas a mano por doña Elena. Ella esperaba maldiciones, pero encontró palabras de despedida. Ricardo se acercó, curioso. El silencio en la sala, sin la presencia de sus padres, era pesado. Ellos, por primera vez en años, estaban solos en la casa, pero su soledad era diferente. Era una soledad vacía y codiciosa. La carta comenzaba con una bendición y terminaba con una revelación. «Mis hijos amados, Ricardo y Lucía, que Dios los perdone por esta noche. Antes de partir, don Javier y yo decidimos hacer esta última confesión. Ustedes creen que ganaron la casa, pero en realidad ella ya era de ustedes hacía 10 años, como un regalo». Los hijos se miraron, confusos. «Pero la casa solo sería de ustedes. De hecho, si hubiéramos muerto, o si ustedes nos hubieran tratado con amor y respeto hasta el fin de nuestros días. La dignidad era la cláusula. Si fuéramos amados, ustedes tendrían un hogar. Pero lo que ustedes hicieron anula todo. No puede ser. La ingratitud de ustedes es la anulación de nuestra promesa». Ricardo tomó la carta de la mano de Lucía, incrédulo. Rió, nervioso. «¡Qué tontería! Papeles viejos. La casa es nuestra. Que se fastidien las promesas de la vieja». Pero doña Elena había escrito más, una pista que despertó la curiosidad codiciosa del hijo. «Ustedes siempre buscaron dinero. Pero el dinero, el verdadero dinero que les daría a ustedes y a nosotros una vejez tranquila, no estaba en nuestros ahorros visibles. Está en la vieja caja de puros cubanos de su padre, esa escondida en la pared falsa de la biblioteca. Busquen allí. Verán lo que el amor de un padre y una madre realmente significa». La mención a la caja cambió el semblante de los hijos. La codicia se reencendió con fuerza total. Tenían una pista de riqueza oculta. Ricardo y Lucía, movidos por una excitación febril y la pura adrenalina de la codicia, corrieron hacia la pequeña biblioteca, olvidando por completo la escena dolorosa de sus padres siendo abandonados a la intemperie y a merced del frío inclemente. La mención directa a la caja de puros cubanos de don Javier, un objeto que siempre pareció solo un fetiche antiguo del padre, era el catalizador que necesitaban para justificar su búsqueda obsesiva. La promesa de dinero fácil, el oro escondido que tanto soñaban, suplantó cualquier resquicio de culpa o remordimiento que pudieran haber sentido al leer las primeras líneas de la carta de doña Elena, que hablaba sobre dignidad y amor. Solo querían el fondo oculto. La casa ahora era solo un estorbo a ser vendido. El verdadero objetivo estaba justo delante de ellos, disfrazado en un secreto de familia.
La biblioteca, un cuarto que siempre pareció melancólico y olvidado, se convirtió en el centro de las atenciones. El olor denso de libros viejos y la humedad acumulada se mezclaban con el olor a moho, pero Ricardo y Lucía apenas lo notaron. Lucía palpó la pared falsa detrás de un estante de madera maciza, un mueble que don Javier, el carpintero, había hecho con sus propias manos. Ella recordó vagamente ver a su padre manipular esa parte de la pared años atrás, tal vez antes de un día de muertos, pero nunca le dio importancia a la pequeña abertura. El tiempo, la humedad y la prisa de Ricardo actuando con brutalidad hicieron que la madera cediera fácilmente, revelando un nicho secreto, un escondite perfecto. Allí dentro estaba ella. La pesada caja de puros cubanos, oscura, con un cierre de latón verde azulado por el tiempo y un aura de misterio. El corazón de Ricardo se disparó en el pecho. La agarró, sintiendo el peso sorprendente que confirmaba sus expectativas más ambiciosas. Lo sabía. Sabía que el viejo tenía algo escondido. ¡Ay, Dios mío, qué habrá guardado aquí! ¿Joyas? ¿Dólares? Exclamó, con una satisfacción enfermiza que Lucía compartía en silencio, los ojos desorbitados de anticipación. Para ellos, aquella caja era la prueba cabal de que sus padres habían sido tontos por mantener la fortuna lejos, y ellos serían los listos en finalmente reclamarla, ignorando el sacrificio que la generó. Con las manos temblorosas por la prisa de hacerse ricos, Ricardo forzó el cierre. La caja se abrió con un clic seco y resonante. Dentro, sin embargo, no había fajos de dinero en efectivo ni barras de oro, sino una pila de documentos cuidadosamente organizados y, en el fondo, la vieja escritura original de la casa de Coyoacán, protegida por un sobre plástico para evitar el deterioro. Además de ella, había un cuaderno de cuentas con tapa de cuero desgastada, meticulosamente llenado a mano por don Javier, y varios extractos bancarios de un fondo de inversión del que los hijos jamás oyeron hablar, en una institución financiera discreta. Lucía tomó el cuaderno de cuentas y comenzó a hojear. Las anotaciones de don Javier eran precisas y detalladas, fruto de décadas de trabajo honesto como carpintero y de inversiones modestas, pero extremadamente perspicaces, en tierras rurales, en la periferia de Guadalajara y Toluca, que se valorizaron absurdamente con el crecimiento de las ciudades. El valor total indicado en el último extracto era asombroso para ellos, pues era muy superior a todo lo que imaginaban. No era una cantidad que los haría dueños de mansiones en Polanco, pero era un monto que garantizaba una vida cómoda y sin apuros a los padres por muchos años, y que cubría con holgura todas las deudas de Ricardo, sobrando aún una cantidad considerable. La ficha comenzó a caer con el peso de un yunque. El padre no era el viejo simplón, ingenuo y pobre que ellos pensaban. Don Javier era un hombre humilde en apariencia, pero perspicaz y con profundo sentido de la planificación, que había trabajado con disciplina e invertido con sabiduría, manteniendo su riqueza en secreto justamente para evitar la codicia y la irresponsabilidad de los hijos. No escondió la riqueza por maldad o egoísmo, sino para garantizar que, al final, él y Elena tuvieran dignidad y que la fortuna no fuera dilapidada por herederos inmaduros. Era la sabiduría del padrecito contra la impulsividad de los chamacos. Ricardo, al leer los documentos del fondo de inversión, sintió la garganta secarse. Percibió, con un pavor creciente, que su padre podría haberlo ayudado a salir de las deudas mucho antes, sin la necesidad de vender la casa. Pero el padre, en su sabiduría, prefirió verlo confrontar las consecuencias de sus propios errores a entregar la fortuna a la codicia descontrolada. Él tenía todo esto y nos hizo pasar por todo esto, humillándonos con su pobreza,
gritó Ricardo, la rabia mezclada con un arrepentimiento superficial de haber insultado la inteligencia de su padre. La humillación de haber sido engañado por la apariencia simple del padre era casi mayor que la alegría de descubrir el dinero. Pero la revelación más fuerte aún estaba por venir. La última hoja del cuaderno de cuentas, doblada aparte y escrita con la letra firme de doña Elena, contenía la verdad final. Decía: «Este dinero era para el futuro de ustedes, mijos, y para nuestra dignidad. Con el favor de Dios, si el amor de ustedes fuera verdadero, este fondo sería nuestro alivio y la herencia de ustedes en el momento oportuno. Pero con la crueldad que demostraron hoy, de tirarnos a la calle bajo la lluvia, la vida les dará la respuesta. No puede ser, el testamento de perdón y la cláusula de herencia fueron anulados. Ustedes perdieron todo, no por mi voluntad, sino por su falta de amor filial. La codicia de ellos acababa de sellar su propia ruina. El silencio que se abatió sobre Ricardo y Lucía en la pequeña biblioteca era pesado, cargado con la comprensión brutal de su estupidez. La frase de doña Elena, el testamento de perdón y la cláusula de herencia fueron anulados, reverberaba en la mente de Ricardo. La rabia volvió, más intensa que la codicia. Él rasgó la hoja de papel. «Eso no vale nada. Son palabras de una vieja senil. El dinero está aquí, en los extractos, y el fondo está a nombre de ellos. No pueden simplemente anularlo», bramó, intentando encontrar fallas en la caligrafía firme de su madre. Lucía, sin embargo, estaba pálida, sintiendo el peso de la traición y el miedo a la pérdida. Ricardo, mamá y papá siempre fueron muy metódicos. Si ellos anularon, es porque hicieron todo legalmente. ¿Recuerdas que papá pasó meses revisando papeles con el abogado de la parroquia? No estaba solo arreglando las cuentas, se estaba protegiendo, y nosotros los echamos bajo la lluvia. Por el amor de Dios. Lloraba, pero sus lágrimas eran más por perder la fortuna que por sentir pena por sus padres. La tensión escaló. Ricardo tomó el celular, las manos temblando tanto que apenas conseguía teclear. Llamó a su abogado, el mismo que había venido a la casa más temprano, exigiendo que verificara la situación legal del fondo de inversión y de la cláusula de la casa. El abogado, sorprendido con el tono histérico de Ricardo, pidió calma y prometió verificar. En ese ínterin de espera, la ansiedad consumía a los hermanos. Se sentaron en la sala de comedor, al lado de la mesa de cedro, donde la carta había sido dejada, mirando el altar de la Virgen, que parecía condenarlos. Fue en ese momento de desesperación que don Javier y doña Elena, a kilómetros de distancia, en el asilo El Refugio de San Miguel, en Iztapalapa, sintieron la primera ola de alivio. El asilo era humilde, pero acogedor, administrado por monjas dedicadas. Doña Elena estaba abrigada y seca, sosteniendo su medalla de San Judas Tadeo, el santo de las causas desesperadas, que había recibido del bondadoso chofer Pedro. Encontraron allí el amor y el respeto que los hijos les negaron. La revuelta moral vino por la mañana, cuando el abogado llamó a Ricardo. La voz del profesional, antes servil, estaba ahora formal y fría. «Señor Ricardo, tengo malas noticias. Su padre no es solo un carpintero, es un hombre de negocios muy inteligente. La escritura de la casa, que estaba en la caja de puros, contenía una cláusula de usufructo vitalicio. Ustedes solo tendrían la posesión plena después de la muerte de ambos padres, garantizándoles el techo. Sin embargo, la carta que su madre dejó tiene validez legal». El abogado continuó, con la voz embargada por la seriedad de la información. «Hace 10 años, don Javier y doña Elena firmaron un documento de revocación de condición suspendida que fue protocolizado. Este documento preveía que, en caso de abandono o crueldad flagrante por parte de los hijos, como el desalojo bajo la lluvia,
La posesión de la casa sería inmediatamente transferida a un beneficiario alternativo. Y eso no es todo. El fondo de inversión, que es sustancial, también fue alterado. El suelo se derrumbó bajo los pies de Ricardo. ¿Qué? ¿Quién es el beneficiario?, gritó, la voz fallando. Lucía estaba ahora llorando, sabiendo que el castigo de Dios se estaba manifestando. El abogado respondió con un tono de pesar. El beneficiario de la casa de Coyoacán, a partir de hoy, es el asilo El Refugio de San Miguel, en Iztapalapa, donde sus padres están ahora, y el fondo de inversión, el dinero que cubriría sus deudas, Ricardo, y les daría paz, también fue donado integralmente al asilo, bajo la condición de ser usado para el cuidado vitalicio de don Javier y doña Elena. El dolor de la pérdida fue multiplicado por la vergüenza. Ricardo, el empresario en quiebra, y Lucía, la socialité de apariencias, habían perdido la casa y la fortuna en cuestión de horas. Se arrodillaron en medio de la sala, al lado del altar de la Virgen de Guadalupe, sintiendo la fuerza de la justicia divina. No era una maldición, era la simple consecuencia de su falta de humanidad. Fueron castigados por su propia codicia insaciable. Mientras tanto, en el asilo, doña Elena recibía un abrazo cariñoso de una de las monjas. Ella miró la imagen de San Judas Tadeo y la medalla en sus manos. Dios lo vio todo, padrecito. Dios ve todo, le dijo a don Javier, que estaba comiendo un delicioso atole caliente preparado por las cuidadoras. La paz que sentían valía más que todos los millones que habían perdido. La carta de despedida de doña Elena, sellada con el broche de plata, era el catalizador que permitió la justicia. Si hubieran leído con amor y gratitud, tendrían la casa y el fondo. Pero leyeron con prisa y codicia, y la prisa los hizo cometer el acto final de crueldad que activó la cláusula de revocación. La dignidad de los padres fue restaurada por el asilo y por la fe. Ricardo y Lucía habían alcanzado el peor escenario. Estaban financieramente arruinados, sin la casa, sin el dinero, y sin la única cosa que no podían comprar, el perdón de sus padres. Ya no podían esconderse de la verdad. La vida les había dado el golpe más amargo. El objeto simbólico, la caja de puros, reveló no el tesoro que esperaban, sino la prueba de su propia quiebra moral. La noticia de la transferencia inmediata e irrevocable de la casa y del fondo al asilo, el refugio de San Miguel, impactó a Ricardo y Lucía con la fuerza devastadora de un terremoto. Ricardo, en un acceso de desesperación ciega y negación, no consiguió aceptar la derrota. Se aferró a la última esperanza irracional de que la crueldad de sus padres fuera solo un bluff y decidió confrontarlos. Condujo el coche rápidamente hacia Iztapalapa, arrastrando a Lucía, que estaba histérica y llena de un miedo paralizante que mezclaba culpa y la pavorosa realidad de la pérdida financiera. No iba a implorar perdón, sino a exigir que sus padres se retractaran, alegando que el documento de revocación era inválido y que el desalojo había sido solo un malentendido familiar. La codicia, aún ante la derrota total, seguía siendo la fuerza más poderosa que lo movía. Al llegar a la puerta del asilo, Ricardo vio la placa recién colocada en la entrada anunciando la nueva propiedad. Futura sede del refugio de San Miguel, donación de don Javier y doña Elena. La furia dio lugar al shock paralizante. Entraron en el comedor humilde, pero limpio e iluminado, donde don Javier y doña Elena estaban sentados, tomando el tradicional café de olla caliente, servido en tazas de barro, y conversando tranquilamente con otros ancianos. La escena era de pura paz, un contraste brutal con la tormenta emocional y la ruina que asolaba las vidas de los hijos. Don Javier se estaba riendo abiertamente de un chiste contado por un compañero, y doña Elena tenía un aire de serenidad y contento que no veían en su mamá hacía años, quizás desde la juventud.
Ricardo y Lucía se acercaron a la mesa y un silencio pesado y expectante cayó sobre el comedor. Todas las miradas de los ancianos, llenas de sabiduría y conocimiento sobre el dolor, se dirigieron a los dos, vestidos en ropa cara y fuera de contexto, parados allí como intrusos en un santuario. Ricardo, sin conseguir controlarse, comenzó a gritar, la voz embargada por la rabia y la desesperación. «Esto es un absurdo. No pueden hacernos esto. El dinero es nuestro. ¡Qué barbaridad! Vuelvan a casa ahora y cancelamos esta donación absurda. Fingimos que nada pasó». Lucía, más perspicaz, intentó un ruego emocional desesperado. «Por favor, mamá, te amamos. Fue todo un error. Por favor, vuelve. No nos dejes en la ruina. Estamos sin nada». Doña Elena, calmadamente y con una dignidad recién encontrada, posó su taza de café, miró directamente a los ojos de Ricardo, y su mirada, antes resignada y triste, estaba ahora llena de una fuerza inquebrantable. ¿El amor? Tú no sabes lo que es el amor, mijo. El amor no echa a un padre bajo la lluvia. El amor no humilla. El amor no miente. La casa era el símbolo de nuestro amor y de nuestro sacrificio. Y tú, con tu codicia, la destruiste. El dinero que codicias ahora sirve a un propósito mayor, cuidar de quien realmente necesita, incluyéndome a mí y a tu padrecito, pero con dignidad y respeto, no con explotación. Don Javier, por primera vez en años, se levantó y encaró a su hijo con la dignidad que le era inherente, usando su bastón no como apoyo, sino como cetro. Nosotros volver. Tú nos dijiste que nunca más volviéramos, Ricardo, y nosotros aceptamos esa tu última orden. Quien siembra cosecha lo que siembra. Tú plantaste ingratitud en el corazón de tu madre y yo. Ahora cosecha la pérdida. La casa está sirviendo a su propósito real, que es dar refugio, y el fondo está sirviendo para proteger la dignidad de quien tú intentaste robar. La única cosa que les queda es el arrepentimiento, porque la vida da vueltas. El clímax alcanzó su punto máximo cuando la directora del asilo, una señora austera y bondadosa que había acompañado la saga de los padres, se acercó. Le entregó a Ricardo un sobre conteniendo la copia de la escritura y los documentos del fondo. Sus padres nos dejaron un último mensaje. Este documento prueba que la casa es legalmente del asilo y el dinero está siendo usado para reformar el ala de fisioterapia que será nombrada en honor a doña Elena y don Javier. No hay nada que puedan hacer. La justicia fue hecha con el favor de Dios. Ricardo rasgó el sobre, la realidad de la derrota aplastando su arrogancia. La platea de ancianos en el comedor que veía la escena asentía con la cabeza, sus ojos llenos de comprensión silenciosa. Habían visto esa historia de ingratitud muchas veces, pero raras veces la punición era tan inmediata y completa. Lucía se desmoronó en lágrimas de desesperación y vergüenza, percibiendo que habían sido castigados no por un tercero, sino por el propio amor de sus padres que ellos despreciaron. Su frialdad había activado el mecanismo de su propia ruina. La escena final de los hermanos fue de humillación total y desesperación. Salieron del asilo bajo el peso de las miradas de condenación de toda la comunidad, dejando la paz atrás. Don Javier y doña Elena, por otro lado, volvieron a sus lugares. Habían perdido la casa de ladrillo en Coyoacán, pero ganaron la libertad y la paz de espíritu en el refugio de San Miguel. La justicia moral estaba completa. La codicia no venció al amor y a la dignidad. Y la vida les había enseñado una lección que jamás olvidarían. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de justicia y redención como esta. El desenlace de aquella noche amarga encontró a don Javier y doña Elena en una paz que hacía mucho les era negada en su propia casa. El asilo, el refugio de San Miguel, se convirtió irónicamente
en el verdadero hogar que sus hijos les robaron. Rodeados por personas que valoraban la sabiduría de la edad y la bondad del corazón, encontraron una nueva comunidad, una familia de alma. El dinero del fondo, que antes servía solo para alimentar la codicia de los hijos, ahora estaba siendo usado para garantizar su confort y dignidad, además de mejorar la vida de decenas de otros abuelitos. La casa de Coyoacán, transformada en centro de apoyo, finalmente cumplía un propósito noble. Ricardo y Lucía, por otro lado, enfrentaron la caída brutal. Perdieron la casa para la caridad y se quedaron con las deudas de Ricardo sin el fondo de inversión para rescatarlos. El mercado inmobiliario en Coyoacán se volvió un recordatorio constante de la fortuna que se les escurrió de los dedos por un acto de crueldad de solo una noche. Intentaron, por un tiempo, argumentar legalmente, pero el testamento de los padres era inatacable. La cláusula de abandono y crueldad había sido activada y la justicia divina manifestada a través de la ley humana. La gran moraleja que la vida les impuso fue el arrepentimiento tardío que no trajo redención material. Perdieron la herencia tangible, pero lo peor era haber perdido el vínculo irrecuperable con sus padres. Don Javier y doña Elena jamás los buscaron nuevamente, encontrando en el respeto de los desconocidos el consuelo que necesitaban. Habían hecho el sacrificio supremo y al final fueron recompensados con la paz y el reconocimiento de la bondad. La única cosa que los hijos poseían ahora era el peso abrumador de la culpa. La historia de don Javier y doña Elena sirve como un sermón poderoso para todos los hijos ingratos de Latinoamérica. El honor a los padres y el valor de la gratitud son las monedas más preciosas de la vida. La verdadera herencia no está en el ladrillo o en el dinero, sino en la dignidad y en el amor incondicional, valores que una vez rechazados, ni todo el oro del mundo puede comprar de vuelta. Recuerden, honren a su padre y a su madre, porque Dios ve todo y el amor siempre vence al final. Si tú valoras a tus padres, deja tu comentario y comparte este mensaje. Deja un corazón si esta historia también te hizo llorar.